Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el jueves de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Escuchamos hoy el capítulo 32 del libro del Éxodo. Dijo en aquellos días el Señor a Moisés: anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios Israel, que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, que mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia, para que la posea para siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Bueno, hasta aquí escuchamos las palabras del libro del Éxodo. Podemos dividir el texto que hemos escuchado en partes concretas. Por una parte vemos el pecado de la idolatría, ¿no? El Señor le dice a Moisés: baja de la montaña, tu pueblo se ha pervertido, el que tú sacaste de Egipto, se han desviado del camino que yo les enseñé, se han hecho un becerro de metal, se postran ante él y le ofrecen sacrificios, diciendo: este es tu Dios Israel. Luego viene la consecuencia de la idolatría, que es la muerte. Entonces el Señor le dice a Moisés: este pueblo es un pueblo de dura cerviz, mi ira se va a encender, los va a consumir, de ti voy a hacer un gran pueblo. Y luego viene la intercesión de Moisés, con la que Moisés suplica a Dios y le pide que se arrepienta de la amenaza contra su pueblo. Y vemos cómo Moisés intercede ante Dios, que se dispone a darle a su pueblo lo que su pueblo se merece. No es un simple castigo, sino que son las consecuencias de su pecado, por haber sido infiel a la alianza. Después obtendrá el perdón, porque Dios es misericordioso y fiel, perdona la infidelidad de su pueblo por la intercesión de Moisés. En esa gran misericordia es donde Dios demuestra su máxima forma de poder, dice Santo Tomás de Aquino. La grandeza del poder de Dios, su máximo poder, se revela en su misericordia, ¿no? Porque la misericordia, que es la forma en la que Dios ama, no solamente hace que Dios me perdone, sino que previamente hace que el Señor se mueva a compasión. Entonces, a pesar o incluso con nuestras negligencias y con nuestro corazón duro que se relaja en contra de Dios, sin embargo, amanece dentro de nosotros la grandeza del amor, de la misericordia, del perdón de Dios. Entonces, por muy indignos que nosotros seamos, que lo somos, del amor de Dios, el Señor siempre nos despierta, nos alumbra en la ceguedad en la que solemos vivir tantas veces, y con su gracia nos purifica, nos limpia, nos da una vida nueva. Y dice San León Magno: qué grande es la misericordia de Dios. No somos ni siquiera siervos dignos y Él nos llama amigos. Qué grande es entonces la dignidad del hombre que es amigo del Señor. Y por eso la misericordia de Dios nunca nos abandona, aunque nosotros sí le abandonemos. Otra cosa son las consecuencias del pecado y del mal, porque el pueblo pecó con la idolatría, adorando un becerro. Y la historia del pueblo de Dios es una historia de una infidelidad constante a la alianza de Dios. Y nosotros tenemos que pensar cuáles son las consecuencias de esa infidelidad.
Porque es verdad que Dios me perdona si yo me acerco a Él. En el cielo veremos cuántos han intercedido por nosotros para que Dios nos quiera, nos perdone. Pero quizás también en la Cuaresma es importante que nos preguntemos, ¿me he desviado del camino del Señor? ¿Me he hecho un becerro de metal? Y un becerro de metal puede ser tu trabajo, tus hijos, tus bienes, tu salud. Cualquiera de esas cosas está por encima de Dios, porque solo Dios es Dios. Y es verdad que Dios me perdona y ahora me perdona cuando le pido perdón. ¿eh? Pero el perdón de Dios no significa que aquí es como si nada pasase. No, nuestros actos, incluso estos de idolatría, tienen consecuencias. Por eso delante de Dios nos tenemos que plantear cómo quiere el Señor que vivamos. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.